Buenas tardes y muchas gracias, José Ángel, por esta presentación. Y la verdad es que al entrar y estar conversando con algunos, pues tengo la sensación de que parece que fue ayer, ¿no? Y parece que fue ayer, aunque hayan pasado, pues eso, casi una treintena de años, 28 en concreto. Eran otros escenarios. Vale, se oye, ¿eh? Si no lo de atrás me hacéis una seña y procuro elevar el tono. Pues decía que ese parece que fue ayer, aunque sean otros escenarios, aunque sean otras caras y otros rostros, bueno, alguna la misma, pero con alguna arruga más en los que he visto, ¿no? Y es que en ocasiones, por lo menos a ciertas alturas de la vida, uno tiene la sensación de que hay días que se hacen muy largos, incluso horas y minutos que se hacen largos, ¿no? Pero que si echa la vista atrás, el tiempo y los años han galopado a velocidad de vértigo. Y a velocidad de vértigo ha galopado eso desde el 86 hasta hoy, al menos en mis recuerdos. En el 86 era otro contexto, evidentemente. Eran también otro tipo de elecciones. Eran elecciones generales, elecciones al Congreso y al Senado. Estaban muy recientes el triunfo machacador del Partido Socialista Obrero Español el año 82, con la gran mayoría absoluta en número de diputados y también en votos. Bueno, siempre más en diputados que en votos, porque al fin y al cabo esta ley electoral que tenemos desde el año 1977, que es previa a la propia Constitución española, esta ley electoral, como todos sabéis, amplifica notablemente a las mayorías, porque no vale lo mismo, no ya para el Senado, sino ni siquiera para el Congreso, no vale lo mismo el voto de cada ciudadano. Depende fundamentalmente de dónde se reside y también de a quién se vota. El principal principio democrático que existe, que es el valor igualitario del voto de cada persona, queda subvertido por la propia ley desde el 77. Pero bien, en cualquier caso decía que en aquel 82 el PSOE había triunfado rotundamente, con mayoría absoluta, completa en la Cámara. Y ese mismo Partido Socialista, en el criterio de algunos entre los que me encuentro, claramente en su acción de gobierno, con respecto a lo que había sido en relación con la oposición, o en sus actitudes cuando había estado en la oposición, digo, esas actitudes de gobierno claramente se habían derechizado o hecho mucho más conservadoras. Ante ello, recordad que era también todo el tema de la OTAN, aquello de la OTAN de entrada no, pues digo en el propio 86. Ante ello y ante prácticamente, si no el final, pero muy cercano el final de la izquierda del PSOE y en concreto del Partido Comunista, había quedado prácticamente con 3 diputados el año 82, ante ello vino la pretensión de una refundación de la izquierda, que ya no fuera solo el Partido Comunista aislado a las elecciones, sino que fuera en coalición con otras fuerzas políticas y sobre todo con sectores independientes. Es en el 86, si no recuerdo mal, en abril, cuando se crea Izquierda Unida, con el Partido Comunista como eje, pero también con el Partido Comunista de los Pueblos de España, con Izquierda Republicana, con el PASOK, aquel grupo que había salido del Partido Socialista, y otra serie de partidos y de personas independientes. Y es en esa coyuntura, en esa situación, en esa creación de Izquierda Unida, cuando se presentó tu padre, Javier Iglesias Peláez, como candidato de Izquierda Unida. Como destacaba José Ángel, a nivel nacional se buscó una especie de, vamos a decirlo así, padrinazgo de las candidaturas de Izquierda Unida por alguien que no fuera de Izquierda Unida. Y se eligió a la persona de Antonio Gala. Y en cada provincia se buscó también a una persona, bueno, pues por lo menos con compromiso político y social para apadrinar esas candidaturas, no ir de candidatos, pero sí acompañarlos en el sentido, como digo, de apadrinar. Y me cupo el honor de apadrinar a quien había sido alumno mío en el Colegio Universitario de Soria, yo entonces todavía estaba en Soria, ese 86, y a quien consideraba un muy buen amigo. Fue una campaña de lo que yo guardo no pocos recuerdos.
Ahí he visto a la entrada a uno de los candidatos al Senado, a Vicente Martínez, del Burgo de Osma. Y Javier, tu padre, me recordaba, bueno, en los escritos de estos días que me enviaba por el correo electrónico, me recordaba cómo en el Burgo de Osma llamábamos para que asistieran a los mítines, etcétera, y me decía, Carmelo, con mi megáfono en mano, iba recordando desde Ruiz Zorrilla hasta Manuel Hilario Ayuso, es decir, los que habían sido candidatos republicanos y representantes republicanos por el Burgo, ¿no? Bueno, eran esos recuerdos de aquellos viejos tiempos, o con algunos que luego han estado en el Partido Socialista, como Celestino, que lo he visto también, estás ahí, alcalde después de Ágreda, y que eras candidato suplente en la candidatura del 86, y Cacho, si recuerdas, que fue concejal contigo, que era el segundo candidato en el Congreso de los Diputados, y Carmelo Ailagas, que ya no está hace mucho tiempo, que era secretario de Comisiones Obreras y que era candidato al Senado. Bueno, en aquella campaña del 86, que evidentemente me siguen aflorando no pocos recuerdos, yo recuerdo también muy especialmente la forma de financiación, o una de nuestras formas fundamentales de financiación. Y ahí fue muy clave Paco Castro, que echó mano de una especie de caja B, y nuestra caja B era sencillamente que los artistas sorianos o determinados artistas sorianos de compromiso social y político regalaban obras que luego nosotros sorteábamos en una rifa. Y esa fue nuestra forma de financiación esencial, es decir, el mundo de la cultura fundamentalmente, o sectores del mundo de la cultura participando para poder financiar la campaña de Izquierda Unida en esa primera ocasión del 86. En los votos no nos fue mal, no fue mal a tu padre, porque sacó 1.500 votos, que era un porcentaje considerablemente, y en comparación con otras provincias castellano-leonesas fue de los más elevados. Y en la financiación tampoco dejamos deudas, evidentemente, con lo cual todo ello fue bien. Y Evelio Arnán, el alfarero de Quintana, que dio no pocas de las pequeñas figuras, me lo recordaba Javier el otro día, no se recordaba el nombre de quién era, pero sí que nos dio no pocas figuras precisamente para poder, más que vender, cada uno daba lo que quería por esa figura. Como digo, me afloran, cómo no, los recuerdos. Y cuando me dijeron si podía presentar al hijo de Javier, que inevitablemente, dado el compromiso político y social de su padre y de su madre, de Luisa, se tenía que llamar Pablo, apellidándose Iglesias y conociendo a los padres, tu nombre venía destinado por el apellido. Y dándote Iglesias no podías tener otro nombre que el de Pablo. Digo, cuando me lo dijeron, dije que cómo no, con muchísimo gusto, ¿no? Y he pedido a tu padre que me pasara así, pues datos biográficos tuyos, digo, por si los tengo que utilizar en la presentación. Y era un correo en el que me decía, bueno, ahí te envío el currículum de mi hijo, y decía, y verás que me ha salido estudioso. Añadía que, dice, lo digo con orgullo, ¿no? Y yo le añadía que con legítimo orgullo de padre. Yo no voy a contar el currículum de Pablo, que evidentemente es muy extenso. Además, muchos seguramente lo conocéis más que lo que yo lo conozco, sobre todo a través de la televisión y de los debates. Seguramente muchos lo habéis seguido, insisto, más que yo mismo. Pero sí que mirando ese currículum y mirando trayectoria, yo creo que hay tres aspectos fundamentales que a mí por lo menos me parecen los más relevantes. Digo, de cara a tu propia persona, ¿no? Cuando tu padre decía, me ha salido estudioso, yo lo cambio por trabajador. Es decir, una persona eminentemente trabajadora, en lo que he visto en el currículum. Una persona asimismo profundamente inteligente, brillante, extraordinariamente brillante, eso lo he visto en todos los debates, y además, como trilogía, una fundamental, quizá la más fundamental, una persona con compromiso social y político. Y esa es, a mi juicio, la parte más esencial para luego proyectarla. Me decía José Ángel también que dijera mi opinión, no, perdona que no me extiendan más presentaciones respecto a ti, pero digo que diera mi opinión sobre la situación presente y posibilidades de alternativa, y aunque sea muy brevemente, porque el protagonismo evidentemente te corresponde a ti y dar esas alternativas, sí quisiera, aunque sea muy brevemente, lo que es mi propio pensamiento sintetizado y que no tiene por qué ser compartido con el grupo de Podemos. Quiero aclararlo porque no es
Mi voz no es la de Podemos, es la voz particular, la voz de un individuo, sin más, al que se le ha ofrecido un micrófono, ¿no? En ese pensamiento de análisis de la situación, en lo esencial no será difícil coincidir. Y no será difícil coincidir no solo por la existencia de una crisis económica, que eso es lo que más se menciona, sino que el aspecto fundamental de estos últimos años y del presente es que hemos asistido, estamos asistiendo, y si no lo remediamos, si no actuamos colectivamente, vamos a seguir asistiendo a una contrarrevolución social. Y una contrarrevolución social en el más pleno sentido del término. Una contrarrevolución social que está llevando a muchas personas a la marginalidad, que las ha llevado ya a la marginalidad y que seguirá empujando hacia esa marginalidad, hacia lo que históricamente llamamos el lumpen. Y una contrarrevolución social que está llevando también a no pocas personas, a personas que estaban en las clases medias, etcétera, a una depauperización, a un empobrecimiento progresivo, tanto desde el punto de vista económico como de las propias calidades del trabajo de aquellos que se tiene. Por tanto, como digo, esa contrarrevolución social vivida constante y diariamente en prácticamente la inmensa mayoría de las personas. Cuando se habla de crisis hay que sectorializar siempre, porque no es la crisis del capital, no es la crisis del gran capital. Por el contrario, el número de los muy ricos ha podido disminuir en número, pero aumentar precisamente en riqueza. Por eso digo, en función de ello, esa contrarrevolución social efectuada. Y esa contrarrevolución social ha generado también en el conjunto de la sociedad española un descrédito, primero creciente y ahora rotundo y absolutamente mayoritario, de las instituciones en su conjunto, de prácticamente todas las instituciones, de lo que han sido durante años los cimientos del sistema. Cualquier institución, salvo una, por cierto, pero cualquier institución que analicemos, que miremos, está en profundo descrédito ante la mayoría o ante buena parte del conjunto de la ciudadanía. Cualquier institución, de los que han sido los poderes seculares. La Iglesia, no voy a hacer los porqués, pero sí el mencionarlas y que cada uno lo reflexione. La monarquía, los partidos políticos, sobre todo los partidos que han sido los partidos eje del sistema, los partidos mayoritarios, los sindicatos, los tradicionales sindicatos de clase de comisiones obreras y de UGT, la propia justicia. Cualquier institución que cojamos merece escasísima credibilidad. Todas están en el punto de mira. Solo hay una institución, por cierto, solo hay una que no está en el descrédito, ni en el punto de mira. No está en la foto. Y a mí eso me preocupa. Me preocupa. La única institución que no está en la foto es el ejército. La única. Insisto, puede ser, y eso, si nos lo llegan a decir en los años 80 y en los 70, pero es la única institución. Puede ser que no haya nada, o puede ser sencillamente una interrogante que uno deja. Bueno, en cualquier caso, los pilares esenciales del sistema, de este sistema, esas instituciones no gozan, no tienen credibilidad y no la tienen, evidentemente, por los méritos contraídos por muchas de ellas. Ante esto, el qué hacer o el qué posibilidades. Hay algunos que piensan en la regeneración del sistema, y en la regeneración del sistema desde el sistema mismo, evidentemente, y desde los sectores que mandan en ese propio sistema, en una especie de no lo volveré a hacer. Y por lo tanto ese no lo volveré a hacer, que se repita, otra cosa es que se practique, pero que se repita en todas estas instituciones que he mencionado y que han decaído. Hay personas, ya digo, que piensan en la regeneración del sistema y seguramente algunos de ellos bien intencionados trabajarán por ello. ¿Por qué no? Desde mi punto de vista, dentro de la propia situación de contrarrevolución social, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental? Insisto, desde mi punto de vista, el sistema no tiene capacidad por sí misma de regeneración y de regeneración plena. Tiene posibilidades de maquillaje, pero una cosa es regenerar y otra cosa es maquillar, como bien sabemos. Maquillar se irá maquillando, porque si no es insostenible. Irá maquillando lo más esperpéntico que tiene, lo más
¿cómo os diría yo?, lo que más duele, lo que es más sangrante, lo que es más hiriente. Maquillará el sistema, ¿cómo no? Porque esa será su forma de perpetuarse, esa será su forma de seguir en la propia esencia, pero simplemente será maquillaje. Hay otras personas que, por el contrario, pensando que no hay ni posibilidad de regeneración ni otra posibilidad de alternativa, sencillamente es la desconfianza, y la desconfianza que conlleva pasividad. El nada es posible, el no se puede hacer nada. Podrán salir, y de hecho salen en ocasiones, hablo también de este mismo tipo de personas, a manifestaciones, a actos de protesta, etcétera. Pero para volver a casa, después de unas cuantas o después de muchas, diciendo no hay nada que hacer, no hay ninguna posibilidad. Para mí, esas personas son la parte más dolorosa y también, lo voy a decir así rotundamente, la parte más negativa. Y la parte más negativa porque eso transmite miedo y desesperanza. La desesperanza de la imposibilidad de cambiar nada. Y una sociedad que colectivamente asume la desesperanza, que no hay ninguna posibilidad, una sociedad que asume la desesperanza, se ha dicho también aquí en el vídeo por parte de algunas personas, es una sociedad derrotada de antemano. Todo poder y todo sistema lo que quiere es una sociedad desesperanzada, porque ya digo, eso no cuestiona el sistema. Ahora bien, esa misma sociedad desesperanzada, si el sistema prosigue en su misma línea y proseguirá en el corto y medio plazo de contrarrevolución social, si se sigue dando ese creciente número de sectores marginales y de sectores depauperados, esas mismas personas que no encontrarán solución en el sistema, solución a sus problemas concretos y a sus problemas diarios, buscarán, como no, salidas. Unas serán personales, en no pocas ocasiones la emigración por sí misma, o el pensar que cada uno se podrá salvar, que aunque haya naufragio uno se podrá meter en ese bote salvavidas que quede. Digo, unos lo buscarán por ahí, pero otros lo buscarán bajo esa desesperanza en soluciones de fuerza. El fantasma del fascismo y el fantasma del fascismo en Europa empieza a ser una realidad. Y una realidad que crece, que cabalga precisamente sobre la desesperanza. No hay que olvidar que el fascismo no vendrá con un bigotillo, con alguien, ojo, o sí, con alguien con bigotillo. No tiene por qué ser así. Pero el vientre que parió al fascismo, como decía Bertolt Brecht, el vientre que parió al fascismo es siempre un vientre fecundo. Y ese vientre fecundo encuentra, como digo, su caldo de cultivo siempre en la desesperanza, en la falta de esperanza. Nada hay más reaccionario, nada hay, en mi criterio, más reaccionario que la falta de esperanza. Y está la otra posibilidad o la otra alternativa. Y esa otra posibilidad y esa otra alternativa necesariamente tiene que surgir de la izquierda. Y mi pregunta es, y con ello concluyo. No, es que la parte de atrás estaban escuchándote un poquito. Mira de No. Mira de este micro. ¿Se oye mejor? Oye, disculpadme, pero os decía, si no me oís, alzad la mano. Y entonces hubiera, Bueno, decía que hay, junto a esa falta de desesperanza o a esas posibilidades teóricas de regeneración del sistema desde sí mismo y desde los sectores que dominan, hay otra posibilidad y otra alternativa, y esa alternativa la tiene que dar la izquierda. ¿Qué es lo que puede ofrecer hoy la izquierda, en mi planteamiento, a la sociedad española? Y después a la europea en general, pero en concreto a la sociedad española. Pues la izquierda no tiene por qué quedarse en buenas voluntades. Así, no es eso lo que demanda una parte sustantiva de la sociedad, de esos sectores marginales. Lo que demanda es un cambio profundo, y ese cambio profundo político y socioeconómico, solamente puede darse, en mi opinión, con un nuevo proceso constituyente. Un nuevo proceso constituyente. El sistema ha llegado también a agotarse desde esos mismos vicios. Y es momento, lo demandan también sectores de la ciudadanía, sectores de la calle, ahora mucho más, por cierto, que en el 15M, que en aquellas plazas donde cuando algunos decíamos éramos absolutamente radicales o algo por el estilo. Ahora sí, hay sectores que se está demandando un proceso constituyente. Y un proceso constituyente que no tiene ni por qué sorprender, ni por qué extrañar, ni por qué amedrentar a nadie. Para nada en absoluto. Es un nuevo proceso constituyente en función
de que las nuevas coyunturas y las nuevas situaciones han dejado este mismo sistema acabado. Si en los propios sectores del poder a lo que realmente tienen miedo es a que se toque la Constitución, no lo olvidemos, ese es su gran temor, lo cual no les impide tocarla a ellos mismos, de noche, de tapadillo, en lo que interesa, pero si su gran temor es ese, tenemos que pensar los demás que esa es nuestra esperanza. Lo que es el temor de unos pasa a ser la esperanza de otros. Y por lo tanto esa esperanza es eso, formar, es decir, movilizar en las calles a demandar un proceso constituyente. Y un proceso constituyente al que no solo estáis reclamados los jóvenes, por supuesto lo estáis. Es decir, la Constitución española tiene, pues eso, desde el 78, 36 años de vigor. Muchos de vosotros ni habíais nacido, pero no quiere decir que por eso haya que cambiarla. Hay que cambiar o hay que establecer un proceso constituyente porque el sistema, al menos en mi concepción, se ha acabado. Y establecer un proceso constituyente implica otra vez renovar los debates, y renovar los debates como entonces se hicieron, todavía con mucha mayor libertad, porque entonces eran el tardofranquismo, y poder plantear la cuestión de la jefatura del Estado, de monarquía o república, poder plantear y debatir, no solo en las Cortes, sino primero en la calle, la cuestión de si dos cámaras, con ese Senado que lleva 36 años buscándosela a ver para qué puede servir, y el propio Congreso, y la forma de representación del principio democrático de una persona un voto, y la propia cuestión territorial, y el sistema social y el sistema económico. Si la izquierda hoy, en mi planteamiento, no ofrece un proceso constituyente, no comienza a ofrecer, creo que simplemente ofrecerá buenas voluntades, y no es eso lo que la calle, o sectores de la calle demandan o demandamos. Y no se trata de que los líderes políticos, los que vayan surgiendo, porque irán surgiendo, habéis ido surgiendo también de la calle y de la praxis. No se trata de que caminéis 7 metros o 50 metros por delante de la calle. Se trata de poner al paso, de que os pongáis al paso, y es una demanda fuerte la que hago, pero que os pongáis al paso de esos mismos sectores de la calle. Bueno, en cualquier caso, esa es mi tipo de visión, que creo que lo conocías, porque tu padre te lo decía, y sencillamente decir que, por supuesto, estoy muy contento, encantado como lo estuve en el 86, si entonces presenté a tu padre, con todo el afecto, con ese mismo afecto lo hago hoy contigo, ¿no? Y decir también que cuando he recordado el 86 me mueven los recuerdos, pero no la nostalgia. Nostalgia ninguna. Nostalgia es seguir viviendo en el pasado. Y mientras tenemos vida, tenemos presente. Mientras tenemos vida, tenemos presente. Y tenemos esperanza. Y por tanto tenemos también trabajo por futuro. Muchas gracias.